cosa es el medio interno, habíamos dicho? El líquido extracelular. No, si no es el intra, va a ser el extra. El líquido extracelular se le llama el medio interno. ¿Ok? Entonces, mantener equilibrado el medio interno va a depender de qué? De este líquido extracelular que está en constante movimiento, parte del líquido intravascular, ¿ok? Que está en contacto con el intersticial, pueda mantener un equilibrio. Para que mantengan un equilibrio, ¿ok? Vamos a ver que van a ser necesarias algunas condiciones. Una de ellas muy importante va a ser la osmolaridad. ¿Sí? Eso es lo que vamos a ver hoy también en la práctica. La osmolaridad, ¿qué cosa es? Es una medida, ¿ok?, de concentración de solutos. Entonces, ¿qué nos mide la osmolaridad? La cantidad de partículas osmóticamente activas en una solución, en agua. ¿Sí? Entonces, ¿qué estaba diciendo? Yo me olvidé. Osmolaridad. ¿Ok? Entonces, cuando la osmolaridad está equilibrada, en ambos lados es igual, ¿qué va a pasar? El agua, ¿ok?, va a tener un flujo neto de cero. Es decir, lo mismo que entra va a ser lo mismo que sale. ¿Por qué me importaría mucho que el agua que entra, que sale, que se va de un lado, que se va al otro? Porque existen patologías donde hay una alteración de esta osmolaridad, hay una alteración de las fuerzas que van a regir esta división o comportamentalización de los líquidos corporales y van a conllevar a signos clínicos como el edema. ¿Okay? ¿Qué es el edema? Acumulación de líquido en el espacio intracelular, ¿no? Intersticial. Usted me sigue, ¿no? Intersticial. ¿Cómo sabemos? Por ejemplo, en el caso de las mujeres embarazadas y en los últimos meses, por lo general suele edematizarse las piernas, pero en ese caso es por el retorno venoso. Es difícil, por eso es que están con las patitas arriba para que pueda bajar. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Qué va a pasar? Incrementa la presión hidrostática de ese momento. O en algunas enfermedades, por ejemplo, en el caso de fasciolasis, vemos a veces algunos animales que tienen aquí edema de la papada. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay una alteración a nivel de lo que es el hígado. No, esto no es edema de la papada, yo tengo fasciolasis. ¿Cuántos te miras como con razón le veía a la profesora así? No, es mi papá. El edema de la papada es más grande, ¿sí? ¿Ya? Entonces ahí se da una alteración, ahorita vamos a ver, de las fuerzas de estar. ¿Cómo está dividido, cómo está distribuido el agua en el organismo? Y habíamos dicho en dos grandes compartimentos, intra y extracelular. ¿Cuánta agua hay en un organismo? Eso va a depender de qué? De la edad, del estado de salud. Pero se establece por norma que un animal adulto, ¿okay?, tiene 60% de agua de su peso bruto. O sea, si el animal pesa 100 kilos, 60% es agua. ¿Cuánto será de agua? 60 litros. ¿Por qué litros y kilogramos? Es lo mismo por la densidad, ¿no? Es como referencia de una. ¿Sí? Por eso decimos que sería 60%. Ese animalito que pesa 100 kilos, ¿ok? 60% va a ser agua. De ese 60% de agua se divide en esas dos compartimentos, intra y extra. ¿Cuál creen que tiene más cantidad, más volumen de agua? ¿El intra o el extra? El intra. El intracelular tiene 2/3 de ese 60%. 2/3 sería ¿cuánto? Si tenemos 60, sería 40 litros. Y lo que resta, 1/3 sería el extracelular. ¿Okay? El intracelular es el líquido que está dentro de las células. El extra está afuera. Y este líquido extracelular está compuesto por dos compartimentos más. Uno que es el líquido intravascular, ¿okay?, que es el plasma. Y el otro que es el líquido intersticial, que está líquido intracelular, el que está dentro de la célula, intersticial, el que está bañando las células, y el intravascular, que está en los vasos sanguíneos, que es el plasma. ¿Sí? ¿Quién está en mayor proporción? ¿El intersticial o el intravascular?
Intersticial. El intersticial. 80% de esos 20 litros es intersticial, y 20% va a ser plasma. ¿Ok? El líquido extracelular no solamente es agua. ¿Qué cosa tiene también? Iones. Por eso es que ahí se va a poder medir la presión osmótica. Por eso que hablamos de la osmolaridad. Entonces, ¿qué cosa tiene? Tiene iones, tiene nutrientes. ¿Okay? ¿Con qué nutrientes? Por ejemplo, gases, ¿okay? Puede tener oxígeno, CO2. CO2 principalmente podría ser, ¿por qué? Porque el CO2 sí es el que se va a viajar libre en la sangre. ¿Sí? ¿Qué más puede tener? Iones, sodio, cloro, bicarbonato, puede tener glucosa, ¿okay? Puede tener concentración de hidrogeniones, aminoácidos, ¿sí? Y eso nos va a servir ahorita para trabajarlo en lo que es el ¿ok? Ahora, ¿qué pasa cuando habíamos dicho que la homeostasis es cuando se mantiene las condiciones, ¿ok?, de equilibrio constante? Pero es un equilibrio dinámico. ¿Qué quiere decir? No siempre está dentro de un mismo valor. Puede variar, ¿ok? El cuerpo va a modificarse para hacer frente a eso. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando hay, digamos, una disminución de la presión sanguínea? Por ejemplo, no sé, me corto, tengo un accidente y me corto y me estoy desangrando. ¿Okay? ¿El cuerpo responderá frente a eso o no? Esperará que venga ya el proceso de vea la luz al final del túnel, cruce. ¿Qué cosa hace el cuerpo? El cuerpo va a captar, ¿no?, que hay una disminución del volumen total sanguíneo. Va a captar que hay una disminución de la presión arterial. Tiene que hacer algo ¿para qué? Para restablecer otra vez esa presión arterial. ¿Cómo lo puede hacer el cuerpo? El cuerpo no va a producir de manera inmediata más sangre. Puede producir, ¿okay?, más componentes formes, pero todavía se va a demorar. ¿Okay? ¿Por qué? Porque la producción de, por ejemplo, glóbulos rojos va a todavía darse gracias al efecto de la eritropoyetina a nivel de la médula ósea. Entonces eso necesita todavía sintetizarse eritropoyetina, que la eritropoyetina se una a sus receptores a nivel de médula ósea y que estimule la eritropoyesis. Entonces todavía se va a demorar. Yo necesito ya soluciones así rápidas, porque mientras va sintetizando el médula ósea yo voy muriendo. No, tiene que haber soluciones. Una de ellas, ¿okay?, es una respuesta rápida por parte del sistema nervioso autónomo. El autónomo, cuando hay un cambio en estos parámetros, ¿qué va a pasar? Se va a activar y va a tratar de mantenerlo dentro de los niveles normales. Entonces, ¿qué va a pasar? En el corazón, cuando la sangre sale por la arteria aorta, ¿okay?, esta arteria aorta está llevando sangre a circulación sistémica. ¿Sí? Y también, ¿okay?, no solamente a circulación sistémica, sino también está llevando a lo que es la parte superior, ¿no? Cabeza, cuello, ¿okay?, brazos, se está llevando por medio de una arteria que es la arteria carótida, ¿okay?, que lleva sangre aquí. Entonces, en estas dos arterias vamos a tener sensores, ¿okay?, sensores que van a captar la disminución de esta presión arterial. Recuerden que ¿qué cosa es la presión? Como definición física o de biofísica, ¿qué cosa es presión? Fuerza sobre área. Entonces, por eso es que la presión arterial es la fuerza que está ejerciendo la sangre contra las paredes de la arteria. Cuando hay menos sangre, imagínense si todo esto es el vaso sanguíneo, y antes si estaba lleno, ejercía, ¿no?, mucha fuerza. Pero imagínense que ahora bajado el volumen. ¿Estará ejerciendo la misma fuerza? No, por eso es que la presión baja. Entonces, ¿qué hace el sistema nervioso autónomo? Una de las respuestas es que si el calibre así era de la arteriola, porque la arteriola es la que regula la presión arterial, ¿qué cosa va a hacer? ¿Cómo se llama eso? Una vasoconstricción de tipo periférico. Sistema nervioso autónomo. También va a activar a quién? Al sistema
renina, angiotensina, aldosterona, ¿sí? Esa, que a veces me dicen, no sé, le llaman diferente, se llama renina, angiotensina, a veces le dicen, ¿no? Angiosinas, no, se llama angio de vaso, tensina de tensar. Entonces, ¿qué cosa hará la angiotensina 2? ¿Qué cosa hará? Vasoconstricción de tipo sistémica, diferente a la vasoconstricción de tipo periférica. Periférica es fuera, ¿ok? ¿En dónde va a haber vasoconstricción periférica? Por ejemplo, si el perrito ha tenido un accidente, se está desangrando. ¿Cómo van a saber que hay vasoconstricción periférica? Porque van a ver que las partes más distantes, como la orejita, patitas, ¿cómo están esas partes? Helada, fría, ¿por qué? Vasoconstricción periférica, ¿sí? El diámetro de los vasos va a ser más pequeñito. ¿Qué va a pasar? ¿Va a llegar sangre? No. Por eso es que empieza a ponerse frío. Incluso si eso sigue, por ejemplo, en el caso de cuando hay temperaturas extremas, ¿qué va a pasar? Hay partes que se necrosan. ¿Por qué? Porque no llega sangre y pierden. Tú ni cuenta te das, estás sin nariz. ¿Okay? Eso pasa, por ejemplo, en las grandes alturas de niveles, ahí sufren accidentes así de este tipo. ¿Ok? Entonces, esas son las diferencias. Entonces, el cuerpo va a activar solamente que renina, angiotensina, aldosterona, lleva todavía su tiempo. ¿Ok? Lleva todavía su tiempo. Entonces, ¿qué va a suceder? Habrá vasoconstricción, pero para que haya esa vasoconstricción, primero los varoreceptores, los varos que van a captar la disminución de la presión, van a avisarle, ¿okay? Van a llevar esa información hacia el centro vasomotor que está en el tronco encefálico. Esa información se lleva por qué vías? Vías se conocen como vías aferentes o vías sensitivas, ¿ok? Por eso ahí están acoplados los receptores. Llegarán al centro de integración, que es el tronco encefálico, y ahí en el tronco encefálico está, ¿ok? Digamos, tatuado, está registrado los niveles o los rangos en los cuales es compatible la vida. Si estos rangos, por eso se está censando cada rato, se censa cada rato, le pone información, cuando en una de esas que le manda información capta que la presión ha disminuido, ¿qué pasa con este centro de integración? Produce una respuesta por vía eferente, por vía motora, manda una respuesta ¿a quién? A un órgano efector. En este caso, si la disminución de la presión arterial activará el simpático y lo que hará es una vasoconstricción periférica a nivel arteriolar, lo que producirá también es a nivel del corazón incrementar la frecuencia cardíaca, incrementar fuerza de contracción. ¿Todo eso para qué? Para tratar de mantener otra vez la presión arterial. La presión arterial es importante porque es la fuerza con que va a llegar a los vasos para ser a los tejidos para ser perfundido. ¿Okay? O sea, que llegue sangre y nutrientes. ¿Ok? Entonces, los sensores cada rato están revisando. Entonces, si revisan, está normal, no hay respuesta. Otra vez sensa. ¿Qué pasa cuando baja? Manda la señal, responde. Este sensor, luego de la acción de este órgano efector, puede seguir captando que sigue la presión baja, va a seguir mandando la información. Otra vez se activa, otra vez, ¿hasta qué? Hasta que este parámetro vuelve a sus niveles normales. Entonces, este mecanismo de que va, envía, regresa, va, envía, regresa, se llama feedback o retroalimentación. ¿Okay? ¿Qué tipo de retroalimentación existe? Negativa y positiva. ¿Qué quiere decir negativa? Que es malo. ¿Sí? No quiere decir que sea malo. La retroalimentación negativa lo que hace es tratar de disminuir el efecto de ese estímulo. El estímulo, ¿cuál ha sido aquí? Presión arterial. ¿La presión arterial está dentro de sus parámetros normales? No, ha bajado. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Reducir el efecto de este estímulo que es que ha bajado la presión. Entonces, lo que voy a
positiva, ¿okay? Es un mecanismo donde el estímulo se incrementa. ¿Okay? Por ejemplo, las cosquillas podríamos considerarlas también como parte de una retroalimentación, porque empieza una cosquilla, ¿no? Hasta que llegas a ser incómodo, ¿no? Si no te quitan, vas a seguir riendo. ¿Okay? Incluso la risa también, que es contagiosa, podría ¿okay? ser parte de una retroalimentación positiva. El ejemplo clásico de retroalimentación positiva, ¿cuál es? El parto. ¿Okay? Ahí vamos a tener en cuenta quién. El útero, que va a tener receptores para oxitocina. El útero, cuando ya ha llegado el momento del parto, es decir, cuando ya el bebé ha crecido lo suficiente y ya necesita salir, ese bebé, ¿okay? Está extendiendo las paredes del útero. Y aquí van a ver mecanorreceptores. Mecanorreceptores porque hay presión. ¿Okay? Estos mecanorreceptores van a captar esa distensión y ya no puede más el útero y van a mandar vía aferente la información hacia el centro de integración. En este caso es el hipotálamo. En el hipotálamo se va a liberar una sustancia que se llama oxitocina. La oxitocina va a viajar por vía sanguínea, esa sería la vía aferente, y llegará nuevamente al útero. Y en el útero se tienen receptores para oxitocina. Cuando la oxitocina se une a su receptor, ¿qué cosa hace? Este útero se contrae más. Como se contrae más, los mecanorreceptores captan esto, mandan más información al hipotálamo. Se produce más oxitocina, más contracción. Por eso que las contracciones, a medida que va progresando, porque durante el trabajo de parto, cuando se acerca cada vez más ya el parto inminente, se hace más frecuente, más sostenible. ¿Por qué? Por la liberación de oxitocina. Y esto está de la mano con la dilatación del canal cervical, el canal del parto, para que pueda salir. ¿Cuándo para esto? Porque esto es acumulativo. ¿Cuándo para? Cuando el canal del parto está suficientemente dilatado y el bebé puede salir. Ya no hay el estímulo. ¿Okay? Eso es una represión positiva. La mayoría de los eventos fisiológicos se van a regular por retroalimentación negativa o feedback. Es lo mismo. Feedback negativo, ¿okay? Es la mayoría. Feedback positivo son contaditos con los dedos de la mano. ¿Okay? Parto, ¿qué más? Pero no los vamos a poner, solamente se trataba de, ¿no? A ver. La agregación plaquetaria, ¿okay? La activación y la agregación plaquetaria también es retroalimentación positiva. La activación o la apertura de los canales de sodio en el potencial de acción también sigue la retroalimentación positiva. ¿Qué más? Dentro de estas tres, ¿okay? Porque los estamos mencionando. ¿Okay? Y los demás todos se regulan por la retroalimentación negativa. Por ejemplo, los ejes es bien tradicional ver eso. Cuando hablamos de endocrino hablamos de ejes. El eje hipotálamo, hipófisis, órgano. Por ejemplo, hipotálamo, hipófisis, tiroides. ¿Okay? Cuando la tiroides empieza a producir, ¿okay?, grandes cantidades de hormonas tiroideas, estas mismas hormonas tiroideas inhiben a hipófisis, inhiben el hipotálamo, porque ya hay mucho, ya no produzcan, reduce el efecto, ¿sí? ¿Por qué no sería retroalimentación positiva? Porque genera un círculo vicioso, es pernicioso y individual al mundo. ¿Sí? Por eso se dice. Eso donde lo leí, me parece que lo leí en el Caico, que hablaba acerca de la revolución. ¿Okay? Lo mismo aquí, mira la retroalimentación positiva que está pasando, el efecto, ¿okay?, se está incrementando. La retroalimentación negativa está disminuye el efecto. ¿Para qué? Esto es lo normal, aquí está lo normal. ¿Okay? Lo normal o dentro de los parámetros normales que se van a
y esto va a afectar al estímulo, sí, pero si usted no logra bajar, va a seguir activándose. Por eso es que se llama un bucle, ¿no? Con el feedback o loop. Entonces esto es un bucle que sigue, hasta que